¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Recuerden que Sabiduría para la Vida es un espacio para los que buscamos respuesta, guía y dirección de Dios a través de su palabra. ¿Puede un cristiano vivir con odio en su corazón? La respuesta es sí puede, pero no debe. La Biblia nos dice en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante, vestidos pues como escogidos de Dios, es decir, pórtense como de verdad pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Santos y amados. ¿Y de qué nos tenemos que vestir? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todos estos son parte del fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y luego da la clave, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Los colosenses estaban de pleito, siendo cristianos, guardaban rencor, odio, celo en su corazón, algunos que eran judíos contra otros que eran gentiles, y la iglesia de Cristo en general, la humanidad en general, ha sido caracterizada por su lucha contra el odio. El odio es un pecado, o llamémosle un mal, que vive dentro del corazón del hombre a partir del pecado, de la caída en el pecado. Podemos ver que al nomás el hombre cae en pecado con Adán y Eva, ya sus hijos experimentaron el odio, ¿verdad? Y Caín detestó, odió, envidió a Abel siendo su hermano y lo asesinó. Y a partir de entonces los hombres luchamos con el odio, los hombres y las mujeres, todo el género humano en general, ¿verdad? Y la Biblia dice que es grave este problema, espiritualmente equivale al asesinato. Así lo dijo Jesús, dijo que oímos que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero él dice que cualquiera que insulte o que se enoje o que odie a su hermano ya es culpable de asesinato. Así que tenemos que reconciliarnos y ponernos de acuerdo. Personalmente yo les puedo decir que las dos razones principales por las que Jesús nos dejó en esta tierra, a los cristianos, a sus escogidos, a sus llamados, la primera es para que prediquemos a Cristo a los demás. El Señor nos escogió como un medio, dice la Biblia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí en esta tierra para anunciar a Cristo a los que todavía no han oído. Pero la otra razón es para que seamos formados a imagen de Cristo por medio de la palabra de Dios. Y entonces esta vez la palabra nos está haciendo amorosos como Jesús. Dice Colosenses, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La verdad es que muchas veces nos pasa, amigos, díganme si no es cierto, que siendo cristianos, estando en una iglesia, en nuestro corazón guardamos rencor, resentimiento, odio contra alguien, pero lo disimulamos. Cuando vemos a esa persona, lo disimulamos. Así dice Proverbios 26, del 23 en adelante, como escoria de plata, como una capa de plata, ¿verdad? Echada sobre un cántaro de barro, sobre un tiesto. Así son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Fíjense qué tremendo todo lo que dice este proverbio, que la persona puede disimular y hablar muy dulcito, pero en su corazón maquina abominaciones contra las otras personas. El odio nos puede enfermar físicamente y nos puede llevar a cometer otros pecados para querer dañar y vengarnos de las personas que supuestamente nos han ofendido. Y ya sea que en realidad nos hayan ofendido o que solo nosotros hayamos entendido mal, lo cierto es que el odio es un pecado grave que está dividiendo y separando al cuerpo de Cristo y que está haciendo que muchos retrocedan. Por lo tanto, ¿cómo sé yo si de verdad he perdonado? Lo primero es cuando ya uno de verdad
ha perdonado no pasa pensando en la ofensa que le han hecho. Muchas personas dicen, yo perdono, pero no olvido. Pero eso no es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Dice que Él no recordará más, no se acordará más de nuestros pecados. Esto no quiere decir que el Señor ignora nuestros pecados, sino que Él decide voluntariamente no traerlos a memoria, no echárnoslos en cara, porque Él ha decidido perdonar y olvidar. Cuando Él perdona, Él olvida. Así tenemos que perdonar nosotros. Si nos pasamos recordando de lo que nos han hecho, de pronto otro indicador es, ya no hablamos del tema. Si nosotros pasamos contándole a otros el mal que nos han hecho, estamos alimentando el rencor y es señal que no hemos perdonado. Si no podemos ni siquiera orar por esa persona, si no la podemos ver, si físicamente sentimos una reacción cada vez que vemos a la persona o escuchamos hablar de ella, es señal que no hemos perdonado. ¿Cómo podemos entonces perdonar? Bueno, la Biblia nos da la clave, no es fácil, no es humano. La capacidad de perdonar viene por el Espíritu Santo, por eso dice Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todas estas cosas solo las puede dar el Espíritu en nosotros. Si nosotros reconocemos que somos pecadores y nos enfocamos en el pecado nuestro, en lo malo que nosotros hemos hecho y cuánto Cristo nos ha perdonado a nosotros, entonces es más fácil perdonar. Dejamos de enfocarnos en el daño recibido, nos enfocamos en el perdón recibido. Esto a su vez nos hace verdaderos hijos de Dios, el estar conscientes cuánto necesitamos la gracia de Dios. Esto va a hacer que nosotros vivamos centrados en el Evangelio y eso nos llena del Espíritu. Cada vez que un hijo de Dios lee la Biblia, cada vez que un hijo de Dios alaba al Señor, se congrega, pasa una consejería, esta persona va a ser llena del Espíritu. Y ya llenos del Espíritu es un poco más fácil amar y perdonar al prójimo. Pero es importante que nos recordemos que nosotros no estamos en lugar de jueces. El único juez es Dios. Y la persona resentida ha usurpado la silla de juez y está juzgando y condenando a la persona que le dañó. Nosotros no somos Dios. Y el único que puede juzgar o castigar a una persona es Dios. Y también nosotros no somos acreedores, somos deudores. Debemos recordar cuánto le debemos al Señor y que el único acreedor moral es Él. También recordemos que Dios es soberano y que hasta lo malo que otros nos han hecho está en las manos de un Dios perfecto y bueno y todo lo va a encaminar para bien. A José le hicieron cosas terribles sus hermanos. Él tenía muchas razones para estar resentido con los que lo vendieron y luego con los que lo calumniaron y lo olvidaron en la cárcel. Pero al final comprendió que los hombres hicieron esto para mal, pero Dios lo encaminó a bien, para preservar con vida al pueblo de Dios, que después iba a pasar por un hambre terrible, sus hermanos y su papá, Jacob. De manera que entendamos que lo que nos ha pasado ha sido porque Dios así lo ha permitido y de una manera que quizás todavía no vemos, nos va a ayudar para nuestro bien. Pero sobre todo recordemos cuánto Cristo nos amó, que murió en esa cruz. Y si hay suficiente gracia en esa cruz para perdonarnos a nosotros, podemos estar seguros que también nos puede dar la gracia suficiente para que podamos perdonar a otros. Esto es Sabiduría para la Vida. Soy Javier Carrá. Por favor, denle thumbs up, compartan este video, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y muchísimas gracias. Primero Dios, nos estaremos viendo una vez a la semana para pedir de parte de Dios sabiduría para la vida. Bendiciones.